إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Y recuerda cuando le dijeron los ángeles: Oh María, Dios te anuncia una palabra que de él procede. Su nombre es el Mesías, Jesús, hijo de María. Será honorable en esta vida y en la otra, y de los cercanos a Dios. Una pregunta y una respuesta. Estimados oyentes, empieza una pregunta, una respuesta, un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabbani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Estimados oyentes, reciban nuestras felicitaciones por la Navidad. Este 25 de diciembre, los cristianos del mundo celebraron la Navidad con motivo del aniversario del nacimiento del Hazrat de Jesús, la paz de Dios sea con él. Estimada doctora Rabbani, sería bueno que nos hable sobre la posición de Jesús en el Islam. Adelante, por favor. Felicidades por el nacimiento del gran profeta Jesús, hijo de María, Isa alayhi salam. Dentro del Islam, Jesús, la paz sea con él, es uno de los grandes profetas, uno de los 5 grandes profetas que se llaman Ulul Azm y son dueños de Sharia, dueños de una legislación, una religión. Y los musulmanes creen que el libro de Biblia es revelado a este profeta. Tanto en el Sagrado Corán como en muchos hadices nosotros vemos muchos temas respecto a diferentes aspectos de Jesús, la paz sea con él. Los musulmanes creen que este profeta tenía muchos milagros. De entre ellos era el que en la cuna habló en la defensa de su madre, podía revivir los muertos, podía curar, podía dar vida. Aunque tenía tantos milagros, Islam cree, en base al Corán, que el profeta Jesús solamente es un siervo de Dios y es enviado de Dios como otros profetas de Dios, y no creen los musulmanes en la Trinidad o otra creencia parecida que eleve el lugar de él hacia divinidad, y esto consideran como una incredulidad. Respecto también a que si los judíos pudieron crucificar a él o no, la idea de los musulmanes es diferente. Según las leyes coránicas, no fue así, sino alguien que era parecido a él fue crucificado. Dios hizo que se parezca a él. Esta persona fue crucificado y Dios Altísimo elevó a Jesús a los cielos. En el Sagrado Corán, unos 25 veces tenemos nombre de Jesús, la paz sea con él, como por ejemplo 157, 163, 171 de Sura Nisa, Sura Mujeres, que es Sura y capítulo número 4 de Sagrado Corán, en Sura Maida, que es Sura 5 de Sagrado Corán, en Sura An'am, en Sura María, en Sura Ahzab, en muchas suras coránicas se habla de profeta Jesús. Nosotros vamos a dar solamente algunos ejemplos y recitar algunas de las más importantes aleyas. En Sura Nisa, Sura 4 de Sagrado Corán, cuando aleyas coránicas describen la situación de los judíos y las malas acciones que hacían y la ruptura de pactos que tenían con Dios, de entre muchas críticas que las aleyas coránicas hacen respecto a esta comunidad, en la aleya 155 de Sura 4 de Corán dice así: y por haber roto su pacto y por no haber creído
en las señales de Dios y por haber matado a los profetas sin derecho y por haber dicho nuestros corazones están cerrados. No es eso, sino que Dios ha permitido la incredulidad en ellos y solo unos pocos creerán. Y por no haber creído en Dios y haber dicho de María una inmensa calumnia, y por haber dicho ciertamente hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se hizo que les pareciera eso. Y los que discuten sobre él tienen dudas acerca de ello, no tienen certeza de ello, solo siguen conjeturas, pero no lo mataron, eso es seguro, sino que Dios lo elevó hacia él. Dios es poderoso, sabio. Otra aleya importante de este capítulo es aleya 171, que es muy importante y dice así: Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu فآمنوا بالله و رسوله. Y la continuación de árabe, bueno, no llegó a recitarlo. Voy a leer la traducción. Oh gente de la escritura sagrada, no exageréis en vuestra religión y no digáis de Dios más que la verdad. En verdad, el Mesías Jesús, hijo de María, es un profeta de Dios, su palabra depositada en María y un espíritu procedente de él. Creed pues en Dios y en sus mensajeros y no digáis tres. Acabad con eso, es mejor para vosotros. En verdad, Dios es uno, glorificado sea. ¿Cómo va a tener él un hijo? A él pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra, y Dios se basta para administrarlo. Están en sintonía de Pars Today en el programa Una pregunta, una respuesta. Ahora, señora Rabbani, ¿podría decirnos algunos hadices que mencionan al Hadrat de Jesús en el Corán? Por ejemplo, en un hadiz, Jesús, la paz con él, dice: Tuba lil muslihin bain an-nas, ulaika humul muqarrabuna yawm al-qiyamah. Qué felices que son, qué buen futuro que tienen ellos quienes tratan de arreglar entre la gente, tratan de corregir a la gente. Estas personas son los que en el día juicio final son los más próximos a Dios. Otro hadiz que nos relata Imam Sadiq alayhi salam de Jesús dice así: اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا. Los discípulos de Jesús, la paz sea con él, visitaron a Jesús, la paz sea con él, y le dijeron que oh, ¿quién nos enseña bondad, nos enseña guías, nos enseña lo bueno? Ayúdenos, guíanos al sendero recto. Dijo así Jesús, la paz sea con él, que ciertamente el profeta Moisés, quien hablaba mucho con Dios y tenía este honor, os ordenó a que no juráis por Dios cuando quieren decir algo mentira. Pero yo les ordeno que no juráis por Dios por algo mentira y tampoco por algo que es veraz, porque el tema de jurar por Dios por sí no es bueno. Bueno, esto es una hadiz de Imam Sadiq de Jesús, la paz sea con él. Otro hadiz de Cristo, la paz sea con él, es que ciertamente que el profeta Moisés, el enviado de Dios, el profeta de Dios, os ordenó no hagáis el pecado de fornicación, pero yo os ordeno que ni piensen en este pecado, ni dejen que ocurra en su pensamiento pecar, puesto quien deja que entre en su pensamiento una intención de pecar es como una persona que أوقد في بيت مزوق فأفسدت
فأفسدت تزاویقت دخان و en lam yahtariq al bayt. Dijo que porque quien tiene intención de pecado, aunque no lo hiciese, es como una persona que dentro de una casa prende un fuego, que este fuego que dentro de una casa prende, aunque no destruye la casa, pero el humo de este fuego cambia la belleza de este edificio y arruina la belleza de este edificio. Así es el pecado, que cuando el pensamiento de un pecado entra en el corazón, trae consigo la oscuridad y aleja el corazón de la pureza y de la armonía. Otro hadith de este gran profeta es esta belleza, este hadith bello que dijo: Marra Isa ibn Maryam alayhim assalam ala qawmin yabkun faqala ma yabki haula faqila yabkun ala zunubihim qala falyad'uha yughfar lahum. El imam Sadiq alayhi salam, el sexto imam de la escuela de Ahl Pueblo, por un grupo de gente que estaban llorando, preguntó por qué están llorando. Dijeron que están llorando por sus pecados. El profeta Jesús dijo: dejen sus pecados, decidan no cometer más sus pecados, seguramente que Dios Altísimo los va a perdonar. Otro hadith muy lindo también es respecto a la importancia de los hijos benevolentes, que dice así, que también del imam Sadiq: Jesús la pasea con él, pasaba por un cementerio. En cementerio pasó por una tumba que estaban, se dieron cuenta que el dueño, quien tenía su morada allá, estaba en castigo. Entonces, al año siguiente también el profeta Jesús la pasó con él, pasó por esta tumba, pero vio que su dueño no está en castigo. Dijo a Dios Altísimo: oh Señor mío, oh Dios, año pasado pasé por este lugar y el dueño de esta tumba estaba en castigo, pero este año veo que no está en castigo. ¿Cuál es la causa? Dios Altísimo le dijo: oh Ruhullah, oh Espíritu de Dios, el hijo de esta persona creció y fue por un buen camino. Entonces yo, por la buena práctica de su hijo, perdoné al padre y no lo voy a castigar. Bellos hadices de Jesús. Hay muchos otros hadices que, bueno, no hay tiempo. Realmente uno se deleita, el espíritu de uno se deleita con las palabras de los profetas de Dios y de este gran profeta que tanto los musulmanes lo aman y que es amado por millones y millones de la gente del mundo. Que Dios Altísimo nos ayude, que sigamos el camino de estos buenos profetas, inmaculados profetas. Que Dios los cuide. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Como siempre, les agradecemos la acogida a este programa. Envíenos sus comentarios y propuestas a nuestro correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. Su servidora Nancy Lo les desea lo mejor. Hasta entonces.